mismo nace un ser humano. Gracias, Angie, gracias. Ay, me la puso difícil, Angie. Déjame ver, espérate, no se va a caer en ese apuro. Porque yo no quería verla toda junta, era como por solvo. Bueno, seguimos en confianza, hermano. Miren, dice que lo que se revela es para nosotros y para nuestros hijos. No es necesario que sepamos el momento exacto en que la humanidad se unió a la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús, como Dios se reveló en la humanidad. Algo que quiero resaltar, y en algún momento posiblemente necesito que me disculpen, y es que todo lo que está escrito ahí, o es una cita bíblica, o es una cita del espíritu de profecía. Esa cita fue extraída de una carta que le escribió la hermana White a un evangelista de su tiempo, apellido Beckel, que era un evangelista que predicaba mucho sobre la humanidad de Cristo y vamos a leer más adelante algunas puntualidades que ella le hace a él, pero esa extracción fue de esa carta en ese momento, fue creo que en el 1893. Pasa que ahí es un fragmento de la carta es larga, pero está ahí. Sigue Samuelito con la próxima. Y aquí viene esta pregunta interesante. ¿Qué tan humano era Cristo? ¿Qué tan humano era Cristo? Y eso es lo que entendemos y vamos a ver en esta noche. Ahí yo puse un pequeño subtítulo que dice que Cristo anatómico y fisiológico, corpórea, o sea, su forma corporal, cómo era él en cuanto a como humano, si tenía algo diferente a nosotros. Y vamos a ver qué dicen las siguientes citas. Dice aquí, la Biblia testifica que además de su naturaleza divina, Cristo posee una naturaleza humana. ¿Cuánta naturaleza tiene entonces? Él no es semi, y lo veremos más adelante. Él no es un semidios, no es un semi-hombre, ni un semidios. Él es Dios y hombre. La aceptación de esta enseñanza es crucial. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo aquel que no lo hace no es de Dios, según 1 de Juan 4, 2 y 3. El nacimiento humano de Cristo, su desarrollo, sus características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad. De ahí no puede haber duda a nadie. Cristo era un ser humano como lo es usted, como lo soy yo. Vivió entre nosotros, vino en carne, nació, creció, y en ese aspecto todo bien. Seguimos. Sigue más citas sobre ese mismo tema. Dice, su nacimiento humano, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra carne significa aquí naturaleza humana, una naturaleza inferior a la naturaleza celestial de Cristo. Con palabras muy claras, Pablo dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cristo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, según Filipenses 2, 7 y 8. Esta manifestación de Dios en la naturaleza misma es el misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16. Sabemos que 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y sigue diciendo otras cosas. Fue visto de los ángeles, recibido en gloria, predicado a los gentiles. Pero dice que Dios fue manifestado
en carne. Entonces ahí claramente se ve que el Señor Jesús era el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Cuando llegó el momento fue nacido como nace todo ser humano, 9 meses en el vientre de una mujer y después dado a luz. Y también dice que como ser humano fue un siervo, fue en forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y eso, quiero que tengan en claro eso por otro versículo que vamos a ver. Se hizo semejante. ¿Cómo fue creado el hombre? Cuando nos hicieron en Adán, ¿cómo fuimos nosotros creados? A imagen y semejanza, no igual. Semejanza e igual no es lo mismo. Entonces es bueno que tengamos eso en mente. Vamos a seguir. La próxima. Aquí también sigue tratando de su parte física y anatómica. Dice que su desarrollo humano como persona. Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Dice el registro bíblico que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, según Lucas 2, 40 y 52. Y a los 12 años sabemos que hubo un episodio, dice que dio por primera vez evidencia de que comprendía su misión divina, según Lucas 2, 46, 49, y durante todo el periodo de su niñez estuvo sujeto a sus padres. O sea, que Cristo se desarrolló como todo un niño. Tuvo un papá, que en este caso fue José. Tuvo su mamá, que fue María. Fue amamantado por María, María lo cuidaba, lo bañaba, lo protegía, lo mandaba a acostar, le ponía tareitas, hacía todo eso. Y también José, dice la Biblia que de alguna forma lo educó en los trabajos manuales de carpintería y todo ese tipo de cosas. O sea que en todo esto Jesús se estaba desarrollando totalmente como toda persona debería hacerlo. Seguimos con la siguiente parte. Sus características humanas, dice, Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, según Salmos 8:5. Y en forma similar, la Escritura presenta a Jesús como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, según Hebreos 2:9. Su naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos. O sea, que Jesús era tan humano como tú, como yo, en cuanto a este sentido se refiere. Y es interesante cuando yo estudiaba esta parte porque dice que Jesús hizo al hombre un poco menor que los ángeles y después él mismo se somete al proceso. O sea, él mismo, como dice aquí, fue hecho también un poco menor que los ángeles al hacerse un ser humano. Seguimos. Ahí vimos todo lo que era la parte fisiológica, corpórea y todo eso. Ahora, sigue la pregunta, ¿qué tan humano era Cristo? Pero ahora, en lo moral y espiritual. Aquí se separan las aguas. Aquí se separan las aguas y vamos a ver las citas que vienen a continuación sobre cuando comienzan ciertas diferencias entre Cristo y la raza humana, o usted, o tú y yo. Dice aquí, su nacimiento fue milagroso o un milagro de Dios. ¿Alguno de nosotros nacimos por un milagro de Dios? Aunque nacer es un milagro, pero en el caso de Cristo,
no nacimos como nació Cristo. Vamos a ver qué dice aquí. Porque dijo el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y en rojo, para que se vea, dice, estas palabras no van dirigidas a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Esas palabras son de la hermana White en la carta que le escribió al hermano Becker. Quiero puntualizar aquí lo que está en negrita, hermano. Aquí comienza ya una diferencia en la parte, en lo que es la moral y lo espiritual de Cristo y nosotros. Cristo nace por una profecía que venía de antiguo, diciéndose prácticamente 4,000 años antes, porque la primera promesa se le dio a Adán y Eva cuando se le prometió que iba a haber, que la simiente de la mujer iba a nacer. Desde ese tiempo se estaba profetizando que Cristo iba a venir a este mundo como un ser humano. Dice ahí que será llamado Hijo del Altísimo, o sea, que este ser que está viniendo a este mundo iba a ser hijo de Dios. Por eso dice la Biblia y en más adelante, bueno, María dice, pero ¿cómo se va a hacer esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo? Y ahí está la explicación. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí hay otra parte interesante. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Alguno de nosotros nacimos santos? ¿Tú, Giselle? Ah. El único ser que ha nacido santo en este mundo es el Señor Jesucristo. No hay ni habrá otro ser en este mundo que haya nacido santo y se está proclamando como santo antes de nacer. El santo ser que nacerá. Ya se está proclamando a Cristo como un ser santo, como un hijo de Dios, como una persona que no iba a venir por voluntad de varón o voluntad humana, que iba a ser concebido del Espíritu Santo y iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Entonces, ya con eso basta para que Él en ese aspecto sea diferente a mí y a ti y a todos nosotros. Todo el que está aquí fue concebido por voluntad humana, menos el Señor Jesús, y eso ya le da una diferencia en cuanto a ese aspecto. Vamos a seguir leyendo las demás citas. Dice aquí, en Cristo la divinidad no se hizo humana, ni la humanidad se deificó mediante la fusión de ambas naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros, pues de ser así, no podría ser una ofrenda perfecta. ¿Ustedes entendieron la lectura? Él no era ni desleal, ni corrupto, ni caído. Igual que nosotros, pues de ser así, no podría ser una ofrenda perfecta
y no iba a poder salvarnos a nosotros entonces. Porque Jesús mismo dijo en una ocasión que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Y también se dice un refrán que en el mundo o país de los ciegos, el que tiene un ojo es el rey. O sea que de alguna manera el Señor Jesús era necesario que viniera y fuera como es o como fue en su momento para poder salvarnos a nosotros que estábamos prácticamente sin remedio, sin salvación y prácticamente perdidos. Y solo Él podía hacerlo. Y vamos a seguir leyendo otras citas que hablan de esto. Dice la otra cita ahí. Estas citas, hermanos, dicen RH. RH es Review and Herald, algo así. Es como uno de sus escritos más famosos que más se conoce. Esta fue el 25 de abril de 1893. Cristo estaba libre de toda mancha de egoísmo. Review and Herald, 28 de marzo de 1893. Él es nuestro hermano en las debilidades, pero no en tener las mismas pasiones. O sea que en cuanto a lo moral, hermano, estamos viendo, y lo espiritual, es obvio que no éramos iguales. Además, es algo lógico, bíblicamente hablando, porque el Espíritu de Cristo, ¿quién era? ¿Quién? ¿Verdad? Eso no hay que decirlo ni entre los dientes, Giselle. Hay que decirlo. El Espíritu que estaba en el cuerpo de Cristo era Dios. Porque la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, la parte espiritual de Cristo era el mismo Dios. Era Dios mismo en medio de nuestro. Entonces, es evidente y claro que en ese aspecto no era semejante a nosotros. Él era Dios en medio de nosotros. Sigue la parte que sigue, la otra diapositiva. Dice aquí, esta fue también una carta 97 en 1898. Esta cita se encuentra en, bueno, no sé qué significa BC, ¿qué libro es ese? Ok. Es que está en inglés sí. Cristo realizó una expiación completa, dando su vida en rescate por nosotros. Nació sin mancha de pecado, pero vino al mundo como un miembro más de la humanidad. No tuvo una mera apariencia de cuerpo, sino que asumió la naturaleza humana, participando de la vida de la humanidad. Al asumir la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en los más mínimos de su pecado. Se sometió a las debilidades y enfermedades propias del ser humano, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, según Mateo 8:17. Se compadeció de nuestras debilidades y fue tentado en todo como nosotros, y sin embargo no conoció pecado. Él era el Cordero sin mancha y sin defecto, según 1 de Pedro 1:19. Por eso fue, por esta cita y otras que vamos a leer, fue que yo puse el título de que Jesús era una versión del ser humano mejorada 4,000 años después. Porque Él asume toda la degradación humana cuando Él viene al mundo, menos el pecado de la raza. Por eso Jesús era de la misma estatura que lo de su tiempo. Quizá tenía muchas limitaciones físicas como la persona de su tiempo cuando vino. Su estatura, todos sus rasgos físicos eran parecidos a la persona de su entorno en su tiempo, porque esa era ya a la degradación a la que iba el mundo en ese momento, y Él tomó sobre sí esa naturaleza sí, pero no su corrupción
ni su pecado. Sigue la otra cita, por favor. Oigan esta. También está en Review and Herald. El hombre no podía expiar los pecados del hombre. Su condición pecaminosa y caída lo constituía una ofrenda imperfecta, un sacrificio expiatorio de menor valor que el de Adán antes de su caída. Dios creó al hombre perfecto y recto, y después de su transgresión no podía haber ningún sacrificio aceptable para Dios en su favor, a menos que la ofrenda fuera superior en valor al hombre en su estado de perfección e inocencia. No sé si ustedes entienden hasta ahí es lo que estamos leyendo. Ahí dice, a menos que la ofrenda fuera superior en valor al hombre en su estado de perfección e inocencia. O sea, que ni Adán, que ni la muerte de Adán en su inocencia era capaz de redimir o de salvar a un ser humano. Estamos hablando de Adán antes de pecar. Dice que tenía que ser mayor en valor que el hombre en ese estado. O sea, que por sí el ser humano no había forma de que pudiera ser salvo. Dice, el divino Hijo de Dios era el único sacrificio de valor suficiente para satisfacer plenamente las exigencias de la ley perfecta de Dios. Solo Cristo podía abrir el camino, ofreciendo una ofrenda a la altura de las demandas de la ley divina. Él era perfecto e inmaculado, era sin mancha ni defecto, y gloria a Dios, hermano. Porque mire, lo que se hizo allí, o lo que Cristo hizo por nosotros, no tiene precio, literalmente. Nada se podía hacer para salvar al ser humano que no fuera lo que se hizo. Y una vez recuerdo que debatiendo este tema con una persona en la universidad, yo dije algo así y me querían apedrear, porque yo le dije que no había más nada que hacer que lo que se hizo. Bárbaro, ¿cómo va a ser? ¿Tú estás limitando a Dios? No, ¿cómo limitando a Dios? Si hubiese otra cosa, se hace otra cosa. Es la muerte de Cristo. No había otra cosa que se pudiera hacer, nada. No era, miren, sean obedientes de aquí para allá, ya ustedes pecaron, pórtense bien, no. Es que no había forma. Si no había una muerte vicaria, no se va a poder salvar el ser humano, porque lo único que satisface la justicia de la ley es la muerte. Y usted y yo podemos pagar, claro que podemos pagar, sí, pero no tenemos para devolver ni para seguir vivo. Usted tiene que pagar con su muerte. Usted va a pagar, ¿verdad? De hecho, los impíos van a pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos van a pagar con su vida. Y se van a perder ahí porque ya no tienen otra vida que dar. Vamos a seguir, Samuelito. Miren esta parte aquí. Miren esta parte, hermano. Esta, y creo que hay otra cita parecida, es importante. Y ya de aquí le voy a dar un poco rápido porque ya son las 9:03. Dice aquí, eso es un mensaje para todos los que estamos aquí. Jamás dejen en la mente humana la más mínima impresión de que Cristo estuviera manchado o inclinado a la corrupción, o que de alguna manera cediera a ella. Fue tentado en todo como cualquier hombre y sin embargo se le llama santo. Es un misterio que queda sin explicación para los mortales.
que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y aún así está libre de pecado. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice, que no ni siquiera puede pasar por la mente o la más mínima impresión o dejar en la mente de la gente que Cristo estuviera manchado o tuviera inclinación al mal. Y ahí, hermano, vamos a leer otra cita. Ahí hay mucha gente ahí tienen cierta discrepancia y lo vamos a leer en, creo que un par de citas vienen ahora. Jesús, mis hermanos, no tenía ni siquiera inclinación, ni propensión, ni como usted le quiera llamar, al mal. Él era puro, santo, inmaculado. No era como nosotros que tenemos cierta inclinación hacia el pecado, hacia lo malo. No, él no tenía ni siquiera eso. Ni siquiera eso tenía el Señor Jesús en ese aspecto. Vamos a seguir leyendo. Mira aquí también otra cita parecida. Tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado al reflexionar sobre la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Lo que le estaba diciendo ahora. Que Cristo ni siquiera propensión a pecar tenía como la tenemos nosotros. Y que no se debe presentar ni siquiera así. Como que Él tenía como esa intención de hacer lo malo, pero que Él se refrenaba en el nombre de Dios. Él no tenía ni siquiera eso. Sigue diciendo, Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro e inmaculado, sin rastro de pecado. Era a imagen de Dios. ¿Podía caer Adán? Sí, y dice ahí, y cayó. Y cayó al transgredir. A causa del pecado, mira lo que nos pasa a nosotros ahora. Su descendencia nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios. Asumió la naturaleza humana y fue tentado en todo, como lo es la naturaleza humana. ¿Pudo haber pecado? Sí. Pudo haber pecado. Pudo haber caído. Pero ni por un instante hubo en él una inclinación al mal. Fue asediado por tentaciones en el desierto, como Adán fue asediado por tentaciones en el Edén. No sé si está en aquí, pero dice que en el caso de Cristo, la única manera en que Él pudiera pecar y podía pecar era cediendo a la tentación como lo hizo Adán en el Edén. Adán no tenía, ahí lo dice, ningún tipo de conocimiento del pecado ni inclinación, era puro, inmaculado como lo era Cristo, pero él hubo un problema y fue que él cedió. Él conscientemente cometió un acto pecaminoso, él cedió al pecado. Y solamente Cristo podía pecar igual que él. Si obedecía a la voz de Satanás o caía en alguno de sus trampas, que todo el tiempo lo vivía asediando. Vamos a ver, Samuelito, la próxima. Ok, dale un chin para atrás, déjala ahí entonces, en la que estaba. Mire, ahorita le decía cuando comencé, y quise traer otra cita parecida, pero por alguna razón misteriosa no pude. Se me frizó la computadora, no pude jamás volver a conseguir una cita de la que quería. Pero hay una que dice, parecida a esta, que dice que no hagamos a Cristo tan humano como uno de nosotros,
porque prácticamente eso era imposible, porque Él era santo, inmaculado. Y hay otra que dice que nosotros heredamos de Adán la culpa, la maldición y la muerte y esas cosas. Pero dice que Él no era así. Y hay algo que está claro, mis hermanos, y con esto voy a terminar. Donde mucha gente se confunden a veces en hablar de este tema acerca de la humanidad de Cristo y su vida como hombre y eso. Hay una cita en Hebreos, que también la leí, pero se me fue, que dice que Jesús fue tentado en todo a semejanza como de carne de pecado, y fue como tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Dice, y enfatiza el texto que pasó por todo eso sin mancharse. Hay gente, hermanos, que le dan una mala interpretación a ese texto. Y le voy a poner un ejemplo rápido de una conversación que tuve hace poco con alguien sobre el mismo tema. Hay gente que cree que Cristo fue tentado en todo, en el sentido más explícito de la palabra todo. Y hermano, ahí es que está el problema. Porque cuando usted dice todo, el todo bíblico siempre tiene un límite, siempre viene acompañado como de un espacio, de un tiempo o de la limitación de alguien como persona, como cosa o como animal. Pero siempre tiene límite. Ejemplo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. ¿Cuál es el renglón que está ahí? Hay un límite, hay algo que limita el todo. Vamos a decir, estos son como las pautas para tener una vida santa. Está limitado a vivir una vida en santidad. Ese todo de ahí, está limitado a eso, a vivir una vida santa. El nada y el todo tienen un momento que se parecen. Porque si yo te digo a ti, salgan todos, es lo mismo que yo diga, no se quede nadie. O no me deje, sácame todos los bancos de aquí. Es lo mismo que yo te diga, no me deje nada de banco aquí. Entonces, fíjense otra vez, estoy hablando de la iglesia, de esta iglesia, donde todos los bancos hay que sacarlos. Estoy limitado por un espacio. Estoy limitado por un espacio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. 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 Si usamos la palabra todo, como le dije ahorita, en el sentido más explícito de su palabra, el todo incluye lo malo también. Porque si es todo, es todo. Si es todo lo bueno y lo malo. Y además, el contexto de ese texto, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya te está limitando de qué se está hablando. Te está limitando de qué que viene hablando anteriormente. Pablo está hablando de que ha pasado dificultades, que ha sido, dice como que yo he vivido en escasez, he vivido en abundancia, he tenido esto y esto y esto. Y después dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a las cosas que está hablando anteriormente. Si usted utiliza todo, y quiero hacer énfasis en eso, todo, vamos a ver, tírese al mar y respire bajo el agua en el nombre de Jesús. Trate de volar en el nombre de Jesús.
Trate de volver a ser niño en el nombre de Jesús. No sé si me doy a entender lo que le quiero decir. El todo está limitado a algo, siempre, porque si usted lo usa como en su plenitud, todo es todo, incluyendo lo malo también. Por eso, hermano, ni siquiera Dios lo puede todo, porque hay cosas que Dios no hace, que el diablo sí. ¿Cómo? Mentir, engañar, usar artimañas y un sinnúmero de cosas malas que Dios no puede hacer. Dios no puede odiar al hermano. No es que diga que no quiere, Él no puede odiar porque Él es amor. Dios no puede ser injusto porque Él es justicia. Y una vez una cita que leí hace poco que decía que la única alma de Dios es el amor, lo que Él es, para ganar a los seres humanos. Amor y verdad y justicia. Eso es lo único que Él utiliza para ganar a toda la persona y anda detrás de todos nosotros brindándonos lo único que Él sabe. Ser amor, ser justo, ser misericordioso, ser lo que Él es en esencia. Él no utiliza nada raro de que para atraernos, no. Él te presenta. Y con eso le basta porque dice el camino a Cristo que el amor solo lo despierta el amor. Y dice también que como que si el ser humano no se le opone, todos fueran atraídos al amor de Dios. Porque Él lo único que sabe ser es eso. Amor, lo que Él es, que la Biblia dice que Él es. Él no puede hacer otra cosa que no sea eso. Incluso, dice la Biblia, creo que en Timoteo dice una parte, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué dice después? ¿Qué dice el texto? Porque Él no se puede negar a sí mismo. O sea, que usted sea infiel, usted, pero yo no, porque yo soy fiel. No puede ser otra cosa que no sea fiel. Y para terminar, miren, una vez estuve debatiendo este tema con alguien y él decía que para que Cristo pueda comprendernos, Él tiene o tuvo que ver pasado las cosas que yo pasé. ¿Qué? ¿Están de acuerdo con esa? Oigan lo peligroso de esa frase. Para que Cristo pueda compadecerse de mí, Él tuvo que ver pasado o saber cómo yo me siento para que Él me pueda entender a mí. Por eso, muchos creen que Él tuvo que ser tentado en todo. Incluso, yo le decía a esa persona, yo le dije unas cuantas cosas en ese momento, pero después me quedé pensando. Pero esa persona, según él entiende, que para Cristo entender a un homosexual, Cristo tuvo que tener, de alguna manera, sentimientos de esa categoría para él poder entender a esa persona en su condición. Que Cristo prácticamente, entonces yo me preguntaba eso, entonces Cristo nunca fue decepcionado por una esposa. Entonces Cristo no comprende a esa persona que tuvo un divorcio. Y así, mis hermanos, muchísimas otras cosas. Cristo nunca tuvo que lidiar con un examen en sábado, Elian y yo, y quizá otro aquí, a punto de perder nuestra carrera porque una persona le dio para uno de que si no es sábado, no. Cristo no fue a la universidad ni siquiera. Entonces, ¿cómo Cristo no sabe lo que es coger un examen? O tú estás a punto de terminar tu carrera. No necesita eso Cristo para comprenderlo. No lo necesita porque Él fue tentado en todo de acuerdo a lo que los seres humanos son tentados.
no de la misma forma, pero sí vamos a decir como en el principio o el meollo del asunto. ¿Cristo sintió decepción? Sí. Los discípulos lo decepcionaron. Pedro, los de Judas, los discípulos. ¿Se sintió traicionado? Sí. Él sabe lo que la traición, cualquiera de su forma, él sabe lo que es el traicionado. Porque él le pasó eso. Él sabe lo que es decepcionarse. Él sabe estar solo. Él sabe lo que es cuando te dejan solo. Él sabe lo que es pasar horas enteras orando en aflicción por algo. Todas esas cosas que Cristo... Él sabe lo que es morir, que yo no sé, que yo todavía no sé. Entonces por eso él tiene compasión y se puede compadecer de nosotros, porque él en todo fue tentado, en su esfera, que fue peor de hecho. Porque como le dije, termino aquí, las cantidades de citas son muchas. Y dice, una de las que yo leí decía, que Cristo sufrió como hombre mucho más que lo que puede sufrir la raza humana. Primero porque fue asediado desde que nació por el diablo hasta que murió. Segundo, al él ser puro, el ambiente pecaminoso era una carga emocional tan terrible para él, porque él no sabía. Siendo Dios, él tenía que soportar esas cosas como hombre, aguantando callado, como dicen por ahí. Y eso era peor que lo más que podemos sentir nosotros. Y el pecado a él era más odioso que para nosotros. Cuando él estaba en un ambiente pecaminoso, era una cosa casi insoportable para él. Y él tenía que refrenarse. Y un ejemplo de eso fue en el templo. Que dice que llegó un momento que la ira fue tan grande que dice que la divinidad de Dios, o sea, lo que Él es como Dios, dice que fulguró por encima de la humanidad. O sea, lo divino se le salió por el cuerpo. De tanta indignación por lo que estaba sucediendo ahí, eso lo puede encontrar en el deseado de toda la gente. Y dice que la gente cuando vio eso se espantó y salió huyendo. Salió corriendo porque lo que no fue por el látigo que ellos se mandaron. Porque él no le dio a nadie, de hecho, con el látigo. Él le dio a los animales y eso para que se fuera. Pero lo que la gente vio fue lo que lo asustó. Y salieron huyendo. Y eso lo provocó el pecado que estaba ahí. Para Cristo ser humano fue difícil porque él no sabía lo que era ser un ser humano. Y tenía que vivir como un ser humano para poder salvarnos. Nielsen, termino contigo. Ok, miren, algo se nos olvida muchas veces, hermanos, que el problema, Jesús vino a enfrentar a Satanás en este terreno. Y el problema, más que cualquier otra cosa, era vindicar el nombre de Dios
en el universo. Nosotros, la raza humana, o sea, la salvación del ser humano estaba incluida, pero ese no era el principal objetivo de Dios, salvar a nosotros, era vindicar el carácter de Dios en el universo que había sido puesto en tela de juicio por Satanás. Y allí no incluía la salvación a nosotros también. Por lo tanto, Jesús vino a enfrentar fue a Satanás en este terreno, a demostrarle que no hubo necesidad del pecado de Adán allá, que se pudo haber sido fiel si se apegaban a Dios correctamente, y Él vino a demostrar eso a este mundo, que sí se puede ser fiel a Dios, a pesar de cualquier situación. Y con su vida Él lo demostró como hombre aferrado a Dios y a su palabra. Y a nosotros ahora, Él nos da con su ayuda la potestad de poder también vencer el pecado en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Como ya Él lo hizo, ahora Él nos capacita a nosotros para que nosotros podamos poder salir de este mundo libre de pecado, salir de este mundo prácticamente acepto ante los ojos de Dios, no por nosotros, sino confiando en los méritos y en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga y ojalá que este tema pueda ser de interés para cada uno de nosotros, porque cada uno debe de entender este tema por sí mismo. Porque muchas teorías dentro de la iglesia hay sobre este tema y no es de ahora. No es de ahora, y si usted no está cimentado en lo que cree, quizás puede ser que se deje arrastrar por otras teorías diferentes a lo que la iglesia cree. Recomiendo las 28 doctrinas para todos los que estamos aquí, para que sepamos en qué creemos los adventistas del séptimo día. Así que vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar para despedir la sociedad de jóvenes de esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que nos diste de estar aquí. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos cada vez más a apreciar este sacrificio, este misterio de encarnación que hiciste para vivir y habitar en medio nuestro, y enseñarnos también cómo es Dios y qué quiere de nosotros. Ayúdanos en esta hora que vamos a nuestros hogares a seguir reflexionando en tu palabra, y que mañana podamos estar temprano nuevamente en este lugar para seguir adorándote. En el nombre de Jesús. Amén. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar, y cuando está oscuro, yo también